Fray Diego de Landa y Fray Bernardino de Sahagún, dos personajes controvertidos pero esenciales para comprender lo poco o por qué sabemos tan poco de la literatura prehispánica. Aquí comienza Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. Hola, soy Javier Martínez y les doy la bienvenida a esta séptima temporada del podcast Charlas Literarias. En esta ocasión, en esta temporada, vamos a estar, como siempre, con los viernes de charlas, publicándolo en todas las plataformas de podcasting como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y muchas más. Y también seremos emitidos en la radio en línea 1900. En este caso será también los viernes, pero a las 7 de la noche. Así que los esperamos en todas estas plataformas para que puedan escucharnos y comentarnos y contactarnos para decirnos qué les parece el programa, qué temas creen que debemos abordar y cualquier otra comunicación que quieran tener directamente con nosotros. Es más, en esta séptima temporada vamos a hablar, como siempre, de libros, de autores y espero yo enfocarnos un poquito más en entrevistas directamente con escritores, editores, correctores y muchas otras personalidades del mundo editorial que intervienen en estos procesos. Sin embargo, en esta ocasión, como ya habrán leído en el título del episodio, vamos a hablar un poquito de historia. Concretamente, el tema, como ya saben, es Landa y Sahagún, su impacto en la literatura prehispánica. Estos dos personajes son en buena medida los responsables de que desconozcamos y al mismo tiempo conozcamos acerca de esta literatura. En otras palabras, Landa originalmente es el responsable de la famosa quema de todos los códices mayas, aunque después se retracta, como lo vamos a ver, y hay algún intento de su lado por rescatar algo de esta cultura. Por el otro lado está Fray Bernardino de Sahagún, que tiene un acercamiento bastante interesante hacia los indígenas, lamentablemente no directamente con los mayas, sino más bien con los aztecas, ya que él se encontraba más cerca del centro del Valle de México, pero sus escritos también ayudan a comprender bastante mejor no solo la cosmovisión y la cultura maya, sino también un poco de sus libros y su literatura. Así que comenzamos. Vamos a hablar primero acerca de Diego de Landa. En 1524 nació en Fuentes, España, y ya desde joven mostraba una inclinación religiosa que lo llevaría a unirse a la orden de los franciscanos. Acá llama la atención que, por cierto, Fray Bernardino de Sahagún también era franciscano. En 1949, Fray Diego de Landa llega a la península de Yucatán, que hoy está en México, como parte de la misión franciscana, precisamente con la intención de convertir a los indígenas locales. Su misión pues era evangelizadora. Ya estando en Yucatán alrededor de 1952, durante sus primeros años en estos lugares se dedica a comprender las costumbres y a estudiar la lengua de los mayas. Desarrolla una profunda curiosidad por la cultura, pero desde una visión eurocéntrica. Recordemos que eurocéntrico significa centrado en Europa o pensar que todo lo europeo es mejor que cualquier otra cultura. Por lo tanto, consideraba las prácticas religiosas mayas como paganas y herejes, algo pues que para su época no era nada extraño. Es más, la verdad es que era la norma general de la visión que tenían los europeos sobre los indígenas locales. Aunque vamos a ver más adelante que la visión concretamente de Landa pues incluso sí llegó a traerle problemas con otros españoles. En fin,
En 1562, Fray Diego de Landa lleva a cabo lo que se conoce como el Auto de Fe de Maní. Ese es el nombre del evento en el que trágicamente se pierden todos los libros mayas prehispánicos. Es el nombre concreto. Ahora bien, ¿qué es un auto de fe? Bueno, esta era una figura de la Inquisición que permitía el arrepentimiento del pecador al exponer públicamente sus actos pecaminosos. Estos actos públicos también tenían el objetivo de atemorizar y amenazar a los espectadores que estaban presentes. Así que, específicamente, el 12 de julio de 1562, Landa organiza el llamado Auto de Fe en una ciudad yucateca que se llama Maní. Por cierto, Maní también aparece dentro de los libros del Chilam Balam. En este auto de fe, los escritos que tenían forma jeroglífica y que contenían conocimientos mayas sobre astronomía, matemáticas, historia y religión maya fueron destruidos. ¿Por qué hizo esto Landa? Bueno, él estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto. De hecho, describe con sus propias palabras en un libro publicado en 1566 titulado Relación de las cosas de Yucatán, lo que hizo de esta manera. Hallámosles gran número de libros de estas sus letras, y, porque no tenían cosa en que no hubiese superstición y falsedades del demonio, se los quemamos todos, lo cual ellos sentían a maravilla y les daba mucha pena. En este mismo documento, también publicado en 1566, como les había indicado, se recoge un testimonio de un habitante maya que ya estaba converso. Y lo que nos dice es: yo vi cómo quemaron nuestros libros sagrados, llenos de sabiduría de nuestros antepasados. Nos dijeron que eran malos y que contenían mentiras del demonio. Lloramos amargamente porque sabíamos que con estos libros se iba nuestra historia y conocimiento. Bueno, el evento en sí es trágico, desastroso para la historia americana. Es más, para aquellos que no lo sepan, es por este acto, por este auto de fe de Maní, que básicamente la arqueología es la encargada de estudiar a los mayas y las culturas prehispánicas y no la historia, porque la diferencia es que la historia es aquella que se puede estudiar directamente de documentos o de registros que fueron destruidos en este auto de fe. Y entonces, como ya no tenemos estos documentos por esta intervención concreta de Fray Diego de Landa, entonces le toca a la arqueología investigar los restos materiales de estas culturas, ya que no tenemos los libros. Es por eso que en lo personal yo le doy muchísima importancia a este evento y siempre me ha llamado la atención. Así que me dediqué a buscar diferentes descripciones de este evento en libros al menos del mismo siglo, del siglo XVI, para que tengamos una mejor visión de cómo sucedió. Así que, aparte de las dos descripciones que les hice de Landa, voy a leerles otros testimonios de la época. Por ejemplo, esta es una descripción de la destrucción de los códices, que se encuentra en el libro Destrucción de Códices y otras costumbres idolátricas, un documento recopilado en archivos coloniales de autor anónimo. Los libros de sus ciencias y de sus historias, llenos de figuras y caracteres, fueron condenados al fuego. Los sacerdotes lloraron su pérdida como si hubieran visto caer la lluvia de estrellas. Tenemos también de la misma época, publicado en 1570, en Crónicas de los Franciscanos de Yucatán, de Fray Bernardino de Sahagún, otra descripción. Dice Sahagún: Fray Diego de Landa, convencido de su deber divino, ordenó la quema de los ídolos y manuscritos indígenas, considerando sus contenidos como obra del demonio. Este acto de fe se llevó a cabo en presencia de los nativos, quienes mostraron gran aflicción. También tenemos una carta de un testigo español no identificado, preservada en los archivos coloniales y fechada en 1562, que dice:
En el pueblo de Maní, el reverendo Landa organizó un gran fuego donde se echaron muchos libros de los indios, llenos de sus escrituras que no comprendíamos. Decían que eran brujerías y cosas del diablo. La tristeza de los indios fue inmensa. Y también tenemos otra carta, en este caso del obispo Francisco de Toral, dirigida a la corona española en 1563. Dice el obispo Toral: el padre Landa, muy celoso de su celo, mandó quemar todos los libros de los indios, diciendo que contenían falsedades y engaños del demonio, lo que causó gran tristeza entre los naturales. Como les decía, este evento, este auto de fe, dirigido y organizado por Fray Diego de Landa, le trajo problemas. De hecho, se abrió un proceso para investigarlo, especialmente instigado, digámoslo así, o a solicitud de las casas, quien aportó también algunos de estos testimonios. Sin embargo, en el proceso concretamente encontré los siguientes documentos y testimonios, como el siguiente, que se encuentra en el Archivo General de Indias, fechado en 1563. Fray Diego de Landa, en su fervor por la conversión de los infieles, llevó a cabo un auto de fe en el cual muchos libros de los indios fueron quemados por considerar que promovían la idolatría. En un libro titulado Memorias de Fray Juan de Zumárraga, fechado en 1564, también se dice: Landa, movido por un fervor excesivo, destruyó muchas escrituras de los indios, asegurando que eran instrumentos de superstición y culto diabólico. También tenemos a Diego López de Cogolludo, quien escribió La historia de Yucatán en 1688 y dice: el celo de Fray Diego de Landa lo llevó a destruir muchos de los libros de los indios, lo que causó gran consternación entre ellos, pues en estos libros tenían guardada la memoria de sus ancestros. En fin, la verdad es que la quema de los códices y otros objetos religiosos tuvo consecuencias profundas. Los mayas perdieron una parte invaluable de su valor, de su patrimonio cultural y de sus conocimientos ancestrales. En este acto también se desató el resentimiento y la resistencia entre la población indígena, lo cual obviamente dificultó tanto la cristianización como el dominio de la región. En 1563, las acciones de Landa no pasaron desapercibidas y de hecho fue denunciado y llamado a España para enfrentar un juicio. En este se le acusaba de excesos en su campaña de evangelización, particularmente por la violencia ejercida y la destrucción cultural perpetrada. Sin embargo, en 1569, a pesar del juicio, Landa es absuelto y regresa a Yucatán, donde se le nombra obispo. Así que no solamente se le hizo el juicio, sino que se le perdonó y todavía se le premió nombrándolo obispo. Aunque ya no repitió la destrucción cultural a gran escala, sí siguió siendo una figura controvertida. En 1566, poco antes de su regreso a Yucatán, escribió la famosa obra Relación de las cosas de Yucatán. En este libro, Landa intenta documentar la cultura maya, incluyendo su idioma y costumbres, en un esfuerzo por corregir en parte el daño causado. Aunque su obra es invaluable para la comprensión moderna de la civilización maya, el intento de redención no puede compensar la pérdida de los códices. Además, recordemos también que Landa escribe este libro no solamente con el fin de corregir el daño causado, sino también de lograr una mejor comprensión por los sacerdotes franciscanos que llevaban a cabo la evangelización de la cultura de los indígenas y de estos indígenas en sí, para que esta cristianización fuera más efectiva. En 1579, Diego de Landa murió en Mérida, Yucatán, y pues su legado sigue siendo de gran debate. Por un lado, su obra escrita es una fuente crucial para el estudio de la cultura maya, pero por el otro lado, su fanatismo religioso llevó a la irreparable destrucción de innumerables textos y conocimientos mayas que hoy pues, nos dejan en bastante oscuridad acerca de aquella cultura ancestral. En el otro lado de la moneda tenemos a Bernardino de Sahagún, también fraile franciscano, quien, más bien lejos del fanatismo presentado por Diego de Landa,
tiene un verdadero interés por conocer la cultura indígena y por registrarla. Y es más, hacerlo de una manera que incluso llegó a preceder todas las metodologías etnográficas y antropológicas, de manera que es bastante interesante cómo este hombre, ya en el siglo XVI, pues logra este tipo de acercamiento y este tipo de documentación. Aunque tampoco podemos negar que su objetivo era, al igual que Landa cuando trató de remediar su daño, conocer mejor a los indígenas para que la evangelización fuera más eficiente. Bernardino de Sahagún nació en 1499 en Sahagún, España. Ya desde joven mostraba también una inclinación hacia la religión y la erudición, lo que lo llevó a unirse también a la orden franciscana. En 1529, Sahagún llegó a la Nueva España, o sea, el actual México, como misionero con el objetivo de evangelizar a los pueblos indígenas. Durante sus primeros años en la Nueva España, Sahagún se dedicó a aprender el náhuatl, la lengua de los aztecas, y a estudiar su cultura y religión. Este esfuerzo lo distinguió de muchos de sus contemporáneos, que a menudo despreciaban o ignoraban la cultura local. Sahagún desarrolló una metodología de investigación única para su época, basada en la observación directa, entrevistas y la colaboración con informantes indígenas. Utilizaba cuestionarios detallados y comparaba las respuestas para garantizar la precisión de la información. De hecho, se sabe que Bernardino de Sahagún capacitó a algunos monaguillos indígenas que hablaban el náhuatl como idioma materno, que también hablaban español como segundo idioma, para que fueran ellos quienes entrevistaran a los ancianos y entonces lograr un mayor rapport, le llamamos en la antropología, a esta situación de comodidad entre el entrevistado y el entrevistador. En fin, el enfoque de Sahagún fue o logra que se le llame uno de los primeros etnógrafos del Nuevo Mundo. ¿Y qué obras escribió Sahagún? Bueno, tal vez la más importante es el Códice Florentino, que escribió entre los años 1545 y 1576. Esta, como les decía, es una de sus obras más importantes y también se conoce como Historia General de las Cosas de la Nueva España. Es un monumental trabajo escrito en náhuatl y en español que pareciera ser una enciclopedia de la cultura azteca. Incluye información sobre su religión, sociedad, economía, historia e incluso medicina. Se divide en 12 volúmenes. Del primero al tercero se trata acerca de la creación del mundo, los dioses y la religión azteca. Los volúmenes 4 a 6 describen la cosmología, los rituales y las ceremonias. El volumen 7 a 9 se enfocan en la vida diaria, los mercados y las prácticas agrícolas. Y los volúmenes 10 a 12 relatan la historia de los mexicas, incluyendo la conquista de México. Otra de sus obras es Primeros Memoriales, publicada o escrita en 1560. En ella, Sahagún compila los primeros memoriales, una serie de documentos que presentan una versión preliminar de lo que eventualmente se convertirá en el Códice Florentino. Estos textos también están escritos en náhuatl y en español y proporcionan una rica descripción de las creencias y costumbres aztecas. Y por último tenemos Salmodia Cristiana, escrita en 1583. Es una obra interesante ya que es un conjunto de salmos y cantos religiosos, pero en náhuatl, que Sahagún creó para ayudar a la evangelización de los indígenas. Este libro demuestra su profundo conocimiento de la lengua y su habilidad para adaptarla a las enseñanzas cristianas. No olvidemos que siempre el objetivo de todos estos sacerdotes era la evangelización. El trabajo de Sahagún no fue completamente comprendido ni apreciado en su época. Es más, muchos de sus escritos quedaron inéditos durante su vida y solo fueron redescubiertos siglos después. Sin embargo, su metodología y su enfoque detallado, del cual ya hablé, han sido reconocidos como pioneros en los campos de la etnografía y de la antropología. Sahagún murió en 1590 en el convento de San Francisco en México y dejó, obviamente, un legado invaluable para la comprensión de la cultura azteca y las complejidades de la conquista española.
¿Y por qué hablo de Sahagún si él se centró en lo azteca? Bueno, nos guste o no, la cultura azteca tenía bastantes similitudes con la cultura maya. No estoy diciendo que eran igual, no estoy diciendo que son comparables, pero sí se puede encontrar una relación entre una y otra. Y ante la falta de documentos, la verdad es que se pueden hacer interpolaciones, conclusiones, abstracciones, etcétera, de lo que conocemos de la vida y cultura prehispánica de los aztecas y adaptar este conocimiento un poco para comprender mejor la cultura prehispánica maya. Espero que les haya parecido interesante, como a mí, estos eventos y estos personajes de los que les acabo de hablar. Y les recuerdo que mi nombre es Javier Martínez, que pueden seguir este podcast en @casama, con H al final, en Facebook, Twitter e Instagram, así como en TikTok, donde estamos como @editorialcasama. También pueden seguir a nuestro patrocinador 1900 Radio en Línea. Nos escuchamos el próximo viernes de charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Casama. Encuentra cada viernes de charlas un nuevo episodio en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcast, así como en otras plataformas similares.